Sí, vamos entonces. Ya que estamos pendientes de este tema, vamos a comenzar con ciudadanía, la primera parte, que es la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Ese No, es nuestro gran tema, ciudadanía y derechos. ¿Alguien alguna duda? ¿Preguntas? dicen ¿Sí? esto. No, sí, sí tenía hecho. ¿Ya? Bueno. Aquí. Sí, más o menos se alcanza a ver, sí. Sí, eso Ujú. mismo. No se olviden lo que les acabo de decir. Estos son parte de este tema, ¿sí? Del principio de igualdad expresado en el sufragio universal, en el caso de las mujeres, en las personas analfabetas, no se olviden, porque después puede parecer bastantísimo, pero vamos a ir desglosando cada una de estas. Vamos entonces con la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. ¿Qué significa para ustedes igualdad? Como un equilibrio entre dos cosas. Como un equilibrio entre dos cosas. Explíquese un poquito mejor. Porque equilibrio entre dos cosas, tengo dos y les equilibro y eso es igualdad, ¿a eso se refiere? Decir que están a la par. Sí. Ya. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué significa para ustedes igualdad? ¿Está bien eso? Las mismas oportunidades para todas las personas. Ya en cuestión de oportunidades, bien, que tiene que ver con la consideración de oportunidades. ¿Alguien más, tal vez? ¿Algo que se les ocurra? ¿No? Bueno, en general hemos dicho la consideración de igualdad. La igualdad es un concepto que hace referencia a una equivalencia, lo que dijeron anteriormente y como pueden ver en la imagen. Son equivalentes dos consideraciones y cuando hablamos de equivalencia entre dos o más elementos y hablamos de igualdad, en este caso estamos hablando o nos estamos relacionando con el concepto de derechos. Si nosotros hablamos de ciudadanía, porque por ejemplo podemos hablar, acuérdense que ya estuvimos conversando sobre el concepto de igualdad en filosofía, en algunos términos y en algunas perspectivas. Pero si nosotros hablamos de igualdad en la consideración de ciudadanía, estaremos hablando directamente de derechos. Están interrelacionados esos dos conceptos. Todas las personas deben ser tratadas por igual bajo el Estado. Deben tener las mismas garantías, la misma posibilidad de acceder a estos derechos para el ejercicio pleno de sus derechos. Ninguna persona puede ser discriminada por su situación, condición y demás perspectivas. A eso nosotros llamamos igualdad. Lo sintetizaron muy bien. Esta perspectiva de equivalencia, que son iguales, que son en el sentido más amplio. La igualdad veíamos que como equivalencia tiene esta perspectiva de igualdad, pero si nosotros hablamos de ciudadanía, hablamos directamente de los derechos. Todos los seres humanos, hombres, mujeres, tenemos los mismos derechos y deberes. Y los ejercemos, conforme vamos adquiriendo nuestro proceso de crecimiento. Mientras más grandes somos, más derechos adquirimos, pero también más deberes. Acuérdense que cuando eran más pequeños tenían una cierta cantidad de deberes, menores a los que tienen en la actualidad. Asimismo, las consideraciones de los derechos se incrementan con esta perspectiva, dependiendo de cómo se va comprendiendo también los deberes. Y las vamos ejerciendo conforme a esta perspectiva de la madurez. El concepto de igualdad ha sido alimentado con importantes nociones, con importantes perspectivas a lo largo de la historia. Pero principalmente hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el principio fundamental. Entre estas nociones, estas perspectivas. ¿Qué conceptos relacionados pueden ustedes recordar, ver, analizar sobre derechos? Es decir, ¿derechos sobre qué? Por ejemplo, hablamos de derechos humanos, de qué son todos, qué tipo de derechos también podemos... perdón. Derecho a la educación. Sí, ya. Una puntualización.
Aquí ya englobamos toda la consideración de derechos, ¿sí? Para no sintetizar eso más profundamente, vamos con la igualdad. ¿Qué tipo de igualdad nomás podemos nosotros encontrar? ¿Qué podemos recordar? Por ejemplo, hay igualdad de género. ¿Qué otro tipo de igualdad pueden ustedes enunciar? De accesos públicos. Ya, igualdad de acceso, sobre todo igualdad de acceso, por ejemplo, a la educación. ¿Qué más? Igualdad de opiniones. De opinión, en el sentido de que todos podemos opinar desde nuestro punto de vista. ¿Qué más? Tal vez igualdad, todos somos iguales. Al voto. ¿Va a acceder al voto? Bueno, tal vez. También al trabajo. Todos debemos tener la misma posibilidad de acceder a un trabajo. Dependerá mucho de nuestra inclinación para escoger qué trabajo, pero todos tenemos la igualdad de acceder al trabajo. Acuérdense, ¿qué sucedía tal vez en la Grecia antigua? ¿Todos tenían la posibilidad de ser iguales frente al trabajo? No, solo los hombres podían acceder, las mujeres tenían que quedarse en casa, los esclavos, ni se diga, carecían de derechos en su totalidad, los extranjeros tenían limitación de derechos. Es decir, que la igualdad es una condición que está determinada por varios elementos. La igualdad en general, que está íntimamente relacionada con la justicia social, se determina, como les digo, en la Declaración de los Derechos Humanos, que compromete al planeta a superar sus brechas ideológicas. La igualdad también quiere romper con la perspectiva de lo hegemónico, de las visiones hegemónicas. ¿Me explico con eso? ¿Alguien sabe qué es hegemónico? ¿Me explico con esa situación? Que alguien está por encima de otra persona. Ya, perfecto. Que alguien está por encima de otra persona. Lo hegemónico, la hegemonía, es la visión principal de que hay una entidad, una persona que se cree superior. Y la igualdad quiere romper esta perspectiva. Entonces, siempre va a estar relacionada con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A nivel político, esto en cuestión de derechos. Si nosotros relacionamos la igualdad con la política, algo que estamos viendo en filosofía, ¿sí? O que lo vamos también a puntualizar en la siguiente clase. No le pongamos igual porque puede entender que igual. Si lo comparamos con la política, la igualdad en el término político, ¿qué modelo político está más parecido a esta perspectiva de la igualdad? Que ayuda a comprender a todos dentro de su individualidad, tratando de ver de igualdad de derechos. ¿Qué modelo político podemos considerar? Político, económico. Más que nada político. ¿Qué modelo se relaciona más de esta perspectiva? Los derechos. Una democracia. Modelo. ¿Entendemos lo que es un modelo político? Deme un ejemplo a alguien de un modelo político. La democracia. Ya, la democracia, muy bien, la democracia. Democracia. Modelo político inventado por los griegos, planteado desde esa época, pero la democracia como modelo habla de igualdad social. Y se habla de otra consideración importante, de otro término importante, de otra perspectiva sumamente importante, que la igualdad es de carácter natural. Nacemos siendo iguales. No es que hay que adquirir algo para que seamos iguales desde esta condición, es decir, desde la condición del nacimiento.
Yo sé, son concepciones que ya hemos venido trabajando, son ideas que ya hemos venido puntualizando, pero hay que irlas centrando dentro de los conceptos que vemos. Hemos visto democracia, poder del pueblo, igualdad, esta condición de relación. Hemos visto política a grandes rasgos y lo iremos profundizando en la clase de filosofía. Hemos visto que la igualdad debe ser de carácter natural. Ahora debemos ir relacionando todos estos conceptos. La igualdad ante la ley es un principio jurídico que asigna derechos, responsabilidades, garantías comunes a toda la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de igualdad en la relación con el carácter jurídico, es decir, con la ley, cuando lo relacionamos con la ley, todos tenemos derechos y deberes. Cuando hablamos que todos tenemos derechos y deberes, decimos que cada uno de los individuos que conforman la ciudadanía tiene esta característica. Por lo tanto, la igualdad se relaciona también con el concepto de ciudadanía. No se olviden, ciudadanía, que viene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado, aquellos que habitan en una ciudad-estado. Aquellos que habitan en una ciudad-estado son iguales por naturaleza. El modelo que más se parece a esta perspectiva es la democracia en cuestiones políticas. Y ante la ley todos tenemos derechos y deberes que debemos cumplir y que deben cumplirse a través del Estado. Bien. Ahí, preguntas, dudas, está claro. Prácticamente esto es un resumen de todo lo que ya hemos visto. Es una conclusión hacia la igualdad natural como perspectiva. Ahora, no olvidarse esta noción, igualdad y equidad. ¿Dónde puede caer en problemas el concepto de igualdad? Cuando nosotros pensamos que igualdad es darle a todos lo mismo por igual. La igualdad, en el criterio propio de lo que debe ser la palabra igualdad en democracia, es el concepto de equidad. Entonces, en democracia, en este modelo, porque tal vez el modelo comunista, socialista entienda otra cosa igualdad, en democracia, igualdad es lo mismo que equidad. No olvidarse de esta puntualización. Parece sin más sentido, pero es muy importante tomar en cuenta esta puntualización porque como pueden ustedes observar en la imagen, esta es la idea de la igualdad que queremos. Darles a todos lo que necesitan dependiendo de su condición, de su necesidad, de su propia característica. Ahí es cuando entendemos este sentido de igualdad con equidad. Dentro de la consideración de la igualdad, aquí entendida como equidad, hay un concepto que a mi parecer es complejo en la definición misma del concepto. Justicia. Y ya nombré por lo menos justicia social. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué podemos decir sobre la justicia? ¿Nada? ¿No se nos viene a la mente qué es la justicia? Bueno, les voy a dejar esta duda, esta inquietud y la trabajamos en filosofía. No hay inconveniente, pero traten de irla pensando para la siguiente hora. ¿Cómo definirían justicia? ¿Cómo podemos definir justicia que abarque a todos? Que pueda ser para el Ecuador, que puede ser para la China, que puede ser para cualquiera. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Sí? Bien. Finalmente, la igualdad natural está pensada con el criterio y con la perspectiva de relacionarla
opuesta a la arbitrariedad del poder. Entonces, cuando hablamos de igualdad, estamos tratando de oponernos a la arbitrariedad del poder. Es decir, que las leyes no están pensadas como normas sin más, es decir, no la pongo porque ustedes tienen que cumplirla, sino porque les permite garantizar sus propios derechos. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser unos criterios de arbitrariedad del poder? Todas aquellas leyes o todas aquellas perspectivas que se van en contra de la vida. ¿Sí? Uno de los derechos básicos y fundamentales es la vida. Por lo tanto, el Estado, que es aquel que está a cargo del poder en general, como entidad, debe garantizar que todos somos iguales, sobre todo en proteger la vida. La vida es el fundamento principal, el derecho más importante que tenemos todos los seres humanos. El gobierno de turno es responsable de respetarlo y garantizarlo. ¿Dónde hemos visto que estas situaciones se rompen? En guerras, Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió en la colonización, lo que sucede dentro de muchos de estos procesos que han impedido que la vida se dé bajo la consideración de la igualdad. La igualdad debe estar considerada dentro de esta perspectiva como que todos somos iguales por naturaleza y por lo tanto el Estado no puede contraponerse contra los derechos básicos. Lo que ya hemos dicho varias veces, el derecho, la Declaración de los Derechos Humanos está pensada por encima de cualquier consideración del Estado. Y la igualdad natural se instaura como la perspectiva que debe romper la arbitrariedad del poder. Es decir, la decisión de que el poder puede hacer o el Estado puede hacer lo que quiera sin distinción, sin oposición. Bien, chicos, con eso terminamos la clase.